Muy buenas noches. Estoy muy contento de estar con ustedes. El propósito es que mensualmente nos reunamos alrededor de este tema de la electrocardiografía, que podamos compartir conceptos, que pasemos un rato agradable de discusión, activo, que aprendamos todos entre nosotros mismos. Entonces, ya saben, a través del chat pueden preguntar lo que se les ocurra. Sus opiniones, muy importante, son claves para poder entender las dificultades que tienen los colegas cuando enfrentan problemas como los que tenemos hoy aquí. Bueno, vamos a empezar. Entonces, mire, este paciente me lo remitió una colega, estaba enredadita, estaba un poquito inquieta porque venía con una paciente en seguimiento en su hospital local, ya saliendo de un cuadro infeccioso, y de pronto en una ronda la encontró muy taquicárdica. La paciente se empezó a sentir como un poquito indispuesta, otra vez febril, le toma el pulso y encuentra que tiene una frecuencia cardíaca rápida, y le toma el electrocardiograma y se angustia, se preocupa con este resultado y me manda el electrocardiograma y me dice: profe, denme una manito, que a mí, yo no entiendo lo que está pasando con esta paciente. Entonces, ¿qué les pareció a ustedes? Aquí tenemos, desafortunadamente, ven ustedes la parte técnica, hay cierta interferencia, la línea de base está vibrada y le da una dificultad poder ver las ondas apropiadamente. Pero aquí tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, ven ustedes, y cuando miramos las derivaciones, aquí está nuevamente ABR, ABL, ABF, V1, V2, V3, lástima que estén con esta dificultad técnica D4, D5, D6, pero pónganse ustedes en los zapatos de ese compañero que le tomó el electrocardiograma a su paciente y lo encuentra con este electrocardiograma que de entrada le llama la atención de que hay un QRS ancho. Siempre uno está frente a un complejo QRS ancho, una taquicardia de complejos QRS anchos, empieza uno a pensar si está frente a una taquicardia ventricular, y obviamente que eso lo pone a uno a patalear. Dice: miércoles, ¿qué le habrá pasado a mi paciente? Bueno, yo quiero oír opiniones. ¿Cómo interpretaron ustedes esta situación? ¿Ves? Hay alguien que opina. Opinen que yo no voy en este momento a comentar quién lo hizo. Inicialmente RR es variable. ¿Podría ser una taquicardia ventricular? Esa paciente, cuando yo vi este electrocardiograma, indudablemente que pedí un poquito más de detalles de lo clínico. Aparentemente la paciente estaba con una buena presión arterial en este momento. Una presión arterial de 120/80. Un pulso, si estaba un poco rápido, estaba aproximadamente en 130. Rítmico, el pulso era rítmico. Listo. Entonces, alguien nos propone taquicardia supraventricular coexistiendo con bloqueo de rama. Muy bien. Trata de pronto de proponer qué tipo de taquicardia supraventricular. Fíjate que taquicardia supraventricular puede ser una taquicardia sinusal, puede ser una reentrada nodal, puede ser una FA, puede ser un flutter, puede ser una taquicardia atrial. Todos son supraventriculares. Entonces, por eso es interesante uno tratar de proponer qué hay, ¿sí? Es decir, taquicardia supraventricular coexistiendo con un bloqueo de rama. Una propuesta primera. Taquicardia con bloqueo de rama previo, bloqueo funcional con FA, empiezan a darse las hipótesis, ¿no? Eso me gusta. ¿Ya? Ánimo, ¿qué más se les ocurre? Un fenómeno de aberrancia, una propuesta, un fenómeno de aberrancia, taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Entonces, ya ven ustedes por qué la colega está inquieta.
Yo vi este electrocardiograma y me llamó mucho la atención este detalle en D1. Fíjense ustedes que arranca el complejo QRS con una negatividad. Aparentemente en D1 habría una negatividad que no es lo frecuente en los bloqueos de rama. Y igualmente en ADL habría una negatividad. Entonces, una negatividad como si hubiese una Q en D1 y en ADL. Eso no me cuadraba. Y obviamente una R ancha terminal en D1 y una R ancha terminal en, en ADL. Y cuando uno podía ver las derivaciones pericordiales, observen ustedes que el complejo QRS es ancho. Vale, causas de complejo QRS ancho, bloqueo de rama, ritmos ventriculares, hubo el Parkinson-White, hipercalemias, pero observen ustedes que uno puede identificar claramente que detrás del complejo, aquí en V1, que siempre es una derivación muy importante para mirar, para ver si el ritmo, fíjense ustedes que siempre hay onda P. Por eso ustedes están proponiendo de que este paciente tenga una taquicardia supraventricular, que en este momento es muy sencillo, es una taquicardia sinusal con un bloqueo de rama, y miren la morfología del bloqueo de rama, R chiquita, inicial finita, con una S ancha en B1. ¿De acuerdo? No se ve con claridad aquí en B5, B6, pero esta imagen en B1 es de la imagen de un bloqueo de la rama izquierda de la tejiz. Sería, simplemente diría uno, mire, esta es una taquicardia sinusal en un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierdo. Por supuesto que aquí es clave saber si el paciente tenía previamente bloqueo de rama izquierdo y simplemente tiene una taquicardia sinusal porque está con una infección, está deshidratada o lo que sea. Y si la paciente ya tenía previamente el bloqueo de rama izquierda, simplemente sería eso. Pero miren que la imagen que uno espera encontrar cuando uno tiene un bloqueo de rama izquierda, nos va a pasar aquí rápidamente, es esto. Miren, si yo tengo un bloqueo de la rama izquierda del Ardegis, la imagen que yo tengo en D1, miren esto. Aquí tenemos una onda P, una Rcita inicial, una S ancha en B1, B2, una R ancha en B5, B6. Claramente, esto es un bloqueo de la rama izquierda del Ardegis en un ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Pero miren lo que es la morfología de D1 y miren la morfología de ABL. Y en nuestro caso, observen esto. Encuentra uno esta onda Q inicial. Lástima que la línea de base no le permita a uno definir presencia de la onda P aquí. Pero lo primero que le dije a la colega, jovencita, mírate que no tengas los cables trocados. Mira, la primera cosa, que no tengan los cables trocados. Esto no me cuadra a mí. Y le pedí el favor que volviera a revisar los cables y observen lo que me mandó la colega al ratico. Ya la paciente estaba menos taquicárdica, pero observen ustedes claramente que estamos frente a un paciente con bloqueo de la rama izquierda del artesis. La parte inicial de la R es delgadita, la S ancha en B1, posiblemente una paciente con una gran dilatación ventricular izquierda y por eso la morfología que hay en B5, B6. Pero ya aquí sí vimos la morfología que esperamos ver en B1, en un bloqueo de la rama izquierda del Ardegis. Entonces, esto es una enseñanza nuevamente. Hay momentos difíciles, como les digo, aquí es porque ya uno está acostumbrado a la imagen, pero no alcanza uno a ver si está o no la presencia de una onda P positiva o negativa, que con toda seguridad, si esto se hubiera tomado sin esta interferencia, sería esto. ¿De acuerdo? Eh, yo, yo pido el favor que de pronto, mientras yo voy hablando, hay un compañero que tiene dificultades con el audio, Andrés Felipe, miren la parte de arriba, en donde está la pestañita, hay una parte dedicada al audio. Entonces, obsérvate que esté prendido el audio. ¿De acuerdo? En la pestañita, en la parte de arriba, fíjate que tengas audio. ¿De acuerdo? Entonces, mis amigos, un aprendizaje muy lindo. Es que uno se va acostumbrando a los patrones que tiene, y este es el patrón que uno tiene de un bloqueo de rama izquierda de la tejiz, una R ancha en D1, una R, a veces hay Q en ABL, nunca hay Q en B5, B6, y
simplemente tenía los cables trocados. Entonces, esta jovencita era una señora que tenía una bloqueo de la rama izquierda del haz de His, se puso taquicárdica posiblemente por cuadro febril, por la misma sepsis, pero aquí la angustia de la compañera fue que no estuviese frente a un paciente que estuviera habiéndole hecho una necrosis de la cara lateral, pero simplemente esta morfología tan rara en D1 y en ABL, cables trocados. ¿De acuerdo? Siempre los aspectos técnicos son fundamentales. ¿Listo? Comentarios. A ver, muchachos, yo lo oigo. ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo, pues? Cuéntenles. Muy interesante, pero vean ustedes otra vez, la parte técnica sigue siendo fundamental, que no los aporree. ¿Bien? Bueno, entonces esta es la imagen, claramente, de lo que uno espera ver en D1, una R ancha, en un bloqueo de la rama izquierda, es decir, la morfología que ve uno en B1, una pequeñita R o no BR, y la S ancha, y esta morfología en B5, B6. ¿Listos? Bueno. Este me gusta porque lo vio un colega en uno de los municipios de Oriente y tuvo un enfoque inicial que me gustaría que ahora lo discutiéramos. Este es un campesino de 60 años, el hombre previamente sano, trabajó el día anterior sin problema en su parcela, en Flores. Consultó porque la noche anterior había tenido sensación de frialdad en brazos y piernas y una sensación luego por la mañana de opresión retroesternal, una opresión retroesternal que se hizo a lo largo de todo el día. Por la noche se acentuó un poco más del síntoma, va desde epigastrio hasta la base del cuello y consulta. Cuando llega a urgencias, el colega lo encuentra que está taquicárdico y le toma ese electrocardiograma. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el ritmo de este electrocardiograma? Yo les cuento luego cómo lo calificó nuestro colega y de acuerdo a eso pues hizo el manejo del paciente. Pero quiero oír la opinión de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de este electrocardiograma? Ustedes ven D1, D2, D3, ABL, ABL, ABF, D1, D2, D3. Ante una molestia precordial, pues hombre, uno siempre va en la búsqueda de si hay o no hay un síndrome coronario agudo. El colega de pronto se timbró un poquito porque le dio la impresión de que pudiera ser un punto J un poquito alto, pero recuerden ustedes que para considerar un punto J anormal en un hombre, en B3 debe ser un punto J que esté 2,5 milímetros por encima de la línea de base, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, por aquí nos están diciendo que es una taquicardia con RR irregular, taquicardia supraventricular. Nuevamente, hay que poner apellido, ¿de acuerdo? Me parece muy chévere que digáramos, mire, este paciente debe tener una taquicardia supraventricular porque los QRS son estrechos. Y ya van precisando, hombre, yo no veo onda P, el RR es variable. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? Si yo estoy con una frecuencia rápida, el RR es variable y no soy capaz de identificar onda P y por el contrario veo estas ondas completamente distintas, es el de una fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Pero vean ustedes cómo uno de pronto fácilmente se deja llevar por lo que le da la apariencia de que piensa uno de que el RR parece que estuviera constante, pero no, finalmente miren, cuando uno mira electro con todo juicio, que lo que en un principio le parecía a uno constante, ve que hay variabilidad en los voltajes y claro, vean que el RR hay momentos muy evidentes en los que es completamente irregular y la línea de base es una línea ondulada. Este paciente claramente tiene una fibrilación auricular. Les cuento que es interesante porque el colega lo describe y lo remitió como una taquicardia sinusal, le formuló un metoprolol, pero insistiendo en que estaba frente a una taquicardia sinusal. Entonces, vean ustedes el aprendizaje que surge de esto.
ser juiciosos en la búsqueda, porque hasta midió el PR, pues posiblemente dice uno, yo creo que aquí hay una onda P, ¿cierto? Entonces esto uno le da la sensación de que aquí hay una onda P, fíjense ustedes, pero es una cosa única en el resto de todo este mar de una línea de base que es irregular, ¿ya? Entonces, este paciente tiene una fibrilación auricular de nuevo, y es muy interesante porque, ¿qué piensan ustedes? Si uno le llega a un campesino previamente saludable, con una sensación de opresión en el pecho, y encuentra una FA de nuevo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace uno? Fíjense, pónganse en los zapatos. Me llega ese paciente a mí, lo encuentro con un pulso de 150, 160, está bien hemodinámicamente, le tomo el electrocardiograma, con toda seguridad el pulso es irregular, los ruidos cardíacos son irregulares, pero alguien me propone de entrada cardioversión. Cardioversión, háganla cuando el paciente está comprometido hemodinámicamente, ¿cierto? Lo que uno trata de buscar con el paciente, desde el punto de vista práctico, como lo están trabajando ustedes, es el controlar la respuesta ventricular, el tratar de disminuir la respuesta ventricular. No es el objetivo llevarlo a ritmo sinusal. Con tal de controlar la frecuencia ventricular es suficiente. Pero miren que procedemos de una forma empírica. ¿Qué es lo que uno hace como médico si yo tengo un paciente que digo, este paciente tiene una fibrilación auricular? De nuevo, la parte práctica, hombre, yo debo bajarle la respuesta ventricular, debo mirar el riesgo de que ese paciente tenga fenómenos embólicos para pensar en anticoagulación, cómo es el riesgo que tiene ese paciente de sangrado si yo lo anticoagulo, ¿cierto? Pero eso me gusta, hay una participación linda, determinar la causa. Entonces, ese es el esfuerzo que hay que hacer, muchachos, ese es el esfuerzo que hay que hacer. ¿Por qué este paciente está en fibrilación auricular? Y es la razón de traerles este caso. El colega no comenta nada de la auscultación. Llegó a un hospital de tercer nivel, lo recibieron, auscultación, ruidos irregulares, no se auscultan soplos, hasta que alguien juiciosamente lo auscultó cuidadosamente y sí señor, ese paciente tenía hallazgos auscultatorios, aunque estaba demasiado rápido, ese paciente tenía un soplo muy claro y había un detalle muy interesante, era un primer ruido muy intenso y el segundo ruido, después del segundo ruido, había un sonido adicional muy fuerte, entonces era paprá, 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 y el primer ruido muy intenso y un soplo, por la rapidez era muy difícil de hacer. Entonces, fíjense ustedes, la búsqueda de la causa lo hace uno pensar que probablemente el paciente lo que tiene detrás de esto es una alteración valvular. ¿Mm? Y la característica de un primer ruido intenso y lo que es un chasquido de apertura, lo pone uno a pensar de que el paciente puede tener una estenosis mitral. No se pongan ustedes a decir que yo soy capaz como médico general de hacer ese enfoque en el pueblo, pero miren nuevamente la parte importante. Si yo llego a diagnosticar FA, pensar en causas. ¿Ah? Entonces, causas, hombre, hipertiroidismo, el paciente tomó licor exageradamente, un beta-2 porque estuvo inhalando, estaba con una crisis asmática, se tomó unos antigripales, pero buscar la causa es muy importante, ¿de acuerdo? Alguien pregunta muy bien una taquicardia atrial multifocal. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Miren, ¿qué es una taquicardia atrial multifocal? Entonces, yo tengo, el paciente con una fibrilación auricular tiene esto, ¿cierto? La línea de base es una línea de base, es completamente ondulada y tú vas a encontrar entonces unos RRs que son variables y también vas a encontrar modificaciones en la altura del voltaje de los complejos. Entonces, pero sin un patrón específico. ¿De acuerdo? Línea de base.
y tú no eres capaz de determinar presencia de onda P, mientras que una taquicardia atrial multifocal está rápida, está irregular y eres capaz de determinar que detrás del complejo hay onda P y que esa onda P, claramente eres capaz de determinar onda P y la identificas. Pero al identificar la onda P te das cuenta de que el RR es variable efectivamente, pero la morfología de la onda P es la variable. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate cómo aquí uno definitivamente no es capaz. Por eso de pronto el colega se confundió, porque uno dice, bien, yo creo que aquí hay de pronto como una P, pero observen en el punto donde el RR es más prolongado. Este punto, el RR más prolongado, le dice a uno, mire, que esta línea de base es una línea de base que es ondulada. ¿De acuerdo? Entonces este paciente se estudió y se encontró que tenía una estenosis mitral. Inicialmente, por la rapidez de la fibrilación auricular, se pensó que fuese una estenosis mitral severa, pero después de que se bajó la respuesta ventricular, que se ocultó mejor el paciente y que se hizo una ecocardiografía nueva transesofágica, quedó como una estenosis mitral leve. Ese muchacho también tiene un compromiso de la válvula aórtica. Son secuelas de fiebre reumática. Esa ha sido una persona muy sanita toda la vida. Pero el aprendizaje de aquí nuevamente es mirar muy juiciosamente, estar seguro de que el RR sea variable, constante, y la búsqueda de la onda P, no simplemente de pronto mirar una sola, que de pronto puede uno desorientarlo, no, ve la línea de base y quedamos de acuerdo. Pues adelante muchachos, este era un aprendizaje del que yo pienso que todos aprendemos. Lo juicioso que es mirar el RR. Este paciente también me pareció interesante porque una colega estaba enredadito con este electrocardiograma. Miren la forma como la colega enfrentó a su paciente. 69 años, una paciente con EPOC, oxígeno requiriente, así lo remitió ella, con hipertensión arterial y al parecer falla cardíaca. Ella recibió a la paciente hospitalizada, le había hecho su compañero previamente una falla cardíaca aguda Stevenson B. Ingresó con edema grado 3 de miembros inferiores y crépitos bivasales. No nos informa cómo estaba el hígado, no nos informa si había distensión yugular. Es importante esto. Siempre que ustedes estén con un paciente, traten de indagar los electros previos que pueden estar en la historia del pueblo o que tenga el paciente. Ahora que tenemos celulares, insístele a todos los pacientes con problemas cardiovasculares que tengan un electrocardiograma, que le tome una fotografía y que lo tenga guardado en un archivo de su celular. La placa de tórax muestra infiltrados algodonosos y congestión. Entonces, la inquietud que tenía el colega y me preguntaba, profe, ayúdeme con un poquito a entender los cambios de la repolarización en los derivados precordiales. Y este es el electrocardiograma. Entonces, este es D1. Miren, D1 es un ritmo, ya ven ustedes, regular, uno ve claramente una onda P. Desde ya le está empezando uno a llamar un poquito la atención la característica de esa onda P en D2, ¿no? D3, ABR, ABL, ABF. Oh, pero bueno, ahí ya alguien propone, creo que esa vaina muestra una anormalidad auricular derecha. Fíjense que si fuera una izquierda sería esto, ¿cierto? Una P con melladura. ¿Ah? Miren la morfología de B1, pero tú lo estás diciendo bien. ¿Por qué? Aquí tienes una fase negativa muy importante, entonces es probable que comparta los dos aspectos de esta paciente. ¿De acuerdo? No, pero alguien que dijo izquierda, mira, cuando vemos ya B1, ya se empieza a proponer eso. Y lo que le inquietaba a la colega es esto, es decir, hombre, ¿será que ese paciente, profe, está haciéndome un cuadro de tipo isquémico, esas T negativas en B1, B2, B3, B4, B5? ¿Será que está haciendo una isquemia? Veamos más cerca el electrocardiograma de esa paciente. D1, D2, D3, ABR,
ABL, ABF. Ya alguien dijo una observación muy interesante. Si sacamos el eje de este paciente, del QRS encontramos que tiene una R pequeña y una S profunda en D1, o sea que está en los cuadrantes derechos. Tiene de 7 milímetros, 2 milímetros, 5 negativos, entonces estaría aquí 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría trasladado D1 y ABF tiene 4 milímetros positivos y 2 negativos, tiene 2 hacia abajo. Entonces, fíjense ustedes cómo es un eje del QRF que está por ahí en más 140, más 150 grados, está definitivamente desviado a la derecha, ¿cierto? Y cuando vemos de uno, lo que uno de ustedes decía, este sí es un signo de anormalidad auricular izquierda. Entonces es posible que es un paciente que hay que considerar esa posibilidad de que tenga anormalidad vía auricular izquierda, de manera que, escúchame, entonces vean ustedes esa posibilidad de tener una anormalidad vía auricular. Y la morfología que tiene B1, miren que la morfología de B1 es QR, QR. Y hay heces profundas en B5, B6. Y estas T negativas, ¿qué explicación le damos entonces? ¿Qué sería entonces? ¿Hay dificultades en el audio? ¿Hay problemas en el audio en este momento? Si hay problemas en el audio, ¿se oye bien, amigos? ¿Aló? ¿Se oye bien? Ok, perfecto. Muchas gracias. Eso, entonces fíjense ustedes cómo este paciente, con la historia que tiene, es un paciente con EPOC, epocoso, completamente epocoso, que nos llega con edemas. Hay cambios a nivel de la auscultación pulmonar, muy probablemente son más cambios de su problema pulmonar que una falla izquierda. Entonces, el diagnóstico, como lo plantea uno de ustedes, es eso, es un cor pulmonale, ¿ven? Descompensado, recordando todos los criterios de hipertrofia ventricular derecha, ¿cierto? Un eje desviado a la derecha. La presencia de R mayor que S en B1 si es de la morfología, R mayor que S en B1. Pero cuando esta morfología no está presente, está esta sucedánea que es QR. Cuando tú te encuentras en B1, QR es muy específico de hipertrofia ventricular derecha. S es en B5, B6 de 7 milímetros o más, como en este caso. Y los cambios del ST y la T de B1 a B3. Entonces, la pregunta de la colega era que esos cambios de T son no por isquemia, sino que son propios de un paciente que tiene una hipertrofia ventricular derecha y esa hipertrofia ventricular derecha, por su historia clínica, es la de un cor pulmonale. Si examina a ese paciente, con toda seguridad va a encontrar un latido epigástrico. Probablemente debe haber una hepatomegalia dolorosa. Y el manejo de esta paciente fundamentalmente va a ser mejorar la parte pulmonar y darle diuréticos, probablemente furosemida y posiblemente espinolactona, y va a ser el manejo de esa paciente. Mejorar la parte pulmonar y usar diuréticos si está encharcadita. ¿De acuerdo? Entonces, era la enseñanza de esto que yo pienso que tienen ustedes como la inquietud del colega se resuelve claramente recordando los criterios que se tienen de hipertrofia ventricular derecha en un paciente con EPOC y con signo de falla cardíaca. Entonces aquí no es que tenga una falla aguda, sino que es un paciente con un cor pulmonar descompensado. ¿Ya? Perfecto. Entonces alguien también comenta cómo este cambio que hay de las T es una T de ramas asimétricas, entonces justo con todos los demás elementos, porque esto no es para verlo aislado, esto es con toda la historia del paciente y con todos los detalles, y esta es la radiografía del paciente. Tienen ustedes que es un paciente que definitivamente tiene un problema pulmonar supremamente importante y aquí está pues un ventrículo derecho importante, ¿de acuerdo? Es un paciente con un cor pulmonar, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿listo hasta ahora? Bueno, vamos muy bien, muchachos. Pilas, 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 pilas. Ok, muchas gracias el aporte de sobre la placa.
Este paciente también me pareció muy importante porque el colega no lo pensó en un principio a pesar de que había por qué pensarlo. Y ustedes sé que van a dar con el diagnóstico. Seguro que ahorita empiezan a llover las propuestas diagnósticas. 63 años. Estaba en estado funcional 1. Es una chica trasplantada renal, hipertensa. El cuadro por el cual lo traen a urgencias es porque tiene problemas para la marcha, está desorientada en tiempo y espacio, la encuentran atáxica, el colega lo encuentra con una parálisis facial central y hace pensar para él en una enfermedad cerebrovascular de fosa posterior. Él encuentra, tratando de examinar al paciente juiciosamente, que podría haber una trombosis venosa profunda y en el momento de examinarlo lo encuentra bradicárdico y afortunadamente le toma electrocardiograma. Y vean ustedes qué susto se pega ese colega cuando ve este electrocardiograma. Ah, vean, qué berraca cosa tan fea, pero con eso es el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico proponen? Ahora sí, voy a esperar un ratico para que tenga una lluvia de comentarios. A ver, oigo, propuestas. Muy bien, entonces, algunos proponen ritmo idioventricular, paro sinusal, ya hay dos que dicen hipercalemia, enfermedad del seno. Por las T picudas, ausencia de onda P y QRS ancho, propongo, aló, Eliana, hay algunos que no pueden, eh, no escucha, no tengo forma de explicarle, pues si no oye, no está viendo tampoco el chat. Ah, entonces, mis amigos, buena parte de ustedes hicieron el diagnóstico. Siempre que ustedes encuentren un QRS ancho, recuerden buscar causas de QRS ancho. Causas de QRS ancho. Bloqueo de ramas, bien sea derecho o izquierdo. ¿Cierto? Buscamos aquí onda P y uno no alcanza a ver onda P. Un ritmo de origen ventricular y por eso alguno plantea de que este paciente pueda tener un ritmo idioventricular. ¿Qué más cosas? Wall, Parkinson White, por la onda delta, pero aparece cada vez es más frecuente marcapasos. Recuerden ustedes, el marcapasos, por aquí uno no ve por ningún lado una mosquita de marcapasos, pero siempre ante un complejo QRS ancho tienen que considerar algo muy importante que es hipercalemia. ¿Listo? Y este paciente con esa situación que estamos viendo, de comportamiento, de que está con, confuso, que está atáxico, y esas de más de 15 milímetros en B4 y en B3, no se ve un DAT por ningún lado, este paciente debe tener una hipercalemia muy importante. Es la primera cosa que hay que pensar. Tenía 8,7 y una creatinina que estaba volando. Ese paciente lo remitieron como una urgencia dialítica. Desafortunadamente el paciente falleció. Detalles no sé, pero este paciente por lo menos se remitió con un diagnóstico apropiado. Y vean ustedes cómo es este electrocardiograma, cómo nos ayuda en un paciente inconsciente, en la ayuda que presta un electrocardiograma en un paciente inconsciente para poderlo enfocar. ¿Ven? Qué bonito. Que es eh, es parte, alguien pregunta, la bradicardia. Entonces, el paciente que hace una hipercalemia se va perdiendo la onda P, el QRS se va volviendo ancho, la T se va volviendo alta, desaparece la onda P y se hace bradicárdico. Y va llevando finalmente hacia una sistolia. ¿De acuerdo? ¿Listo? No se les olvide, ese QRS ancho con esas T altísimas y esa frecuencia tan bajita sin onda P, esa vaina es de una hipercalemia para decirlo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, con toda seguridad lo van a decir, pero es bonito, esto me lo remitió un colega
mandó el paciente, bien remitido, hombre de 55 años, diabético, hizo un síncope. Al despertarse del síncope, cuenta que tiene un dolor de pecho muy intenso y él acude a urgencias, llega a urgencias con el dolor de pecho, se le toma este electrocardiograma y este es el electrocardiograma. Aquí tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Veamos las otras derivaciones. D1, D2, D3, D4, D5 y D6. Diagnóstico. ¿Qué le pasa a este paciente? Ya alguien me dice, yo veo, profe, que ese paciente tiene claramente un bloqueo de rama izquierda, está en ritmo sinusal, este tiene un QRS ancho, definitivamente hay detrás de los complejos una onda P, entonces está en un ritmo sinusal, el QRS es ancho, la morfología que yo estoy viendo es unas S anchas en D1 y las veo en ABL, y cuando veo D5, D6 hay unas S anchas en D5, D6, y en D1 alcanzo a ver una R terminal, y entonces hay un bloqueo de rama, pero hay algo más, un punto J elevado. ¿Dónde está elevado? Veremos dónde está elevado. ¿A alguno de ustedes le parece que es en, en ABR? Pero fíjense cómo ABR, miren, el punto J está aquí, está isoeléctrico. ¿Lo ven? El punto J está isoeléctrico en ABR. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? No se les pase, no se les pase. Fíjense que este paciente deberíamos encontrar en B2 ya una onda R, y no la hay. En B3 una onda R y no la hay. Y observen ustedes este segmento ST, cuando hay un bloqueo de la rama derecha de las de His, lo que estábamos viendo ahorita es, si yo tengo un bloqueo de rama derecho, lo que hay es una depresión del segmento ST. El cambio en un bloqueo de rama derecho es que el segmento ST de 1, B2, B3 esté deprimido con T negativa de ramas asimétricas. Pero miren, miren esta elevación del segmento ST. ¿Cuál es el diagnóstico, mis amigos? Acuérdate, alguien me dice, criterio de Garbosa. Garbosa, amigos, es para bloqueo de rama izquierdo. Aquí tenemos es un bloqueo de rama derecho. Garbosa es bloqueo de rama izquierdo. Entonces uno de ustedes plantea, definitivamente este paciente lo que hizo fue un infarto. Un infarto, eso le causó el síncope. Cuando llega a urgencias ya es un paciente que tiene unas ondas Q, pero no se les olvide que cuando hay un bloqueo de la rama derecha de His, esto no es propio de él. Este es un paciente que tiene una lesión de la descendente anterior. Es un paciente que si llega con dolor de pecho, hay que llevarlo a cateterismo y tenía un compromiso en la descendente anterior. No se les olvide. Vean otro casito, un casito que de pronto hemos discutido anteriormente. Es un paciente de 50 años que llega con dolor de pecho. Claramente tiene bloqueo de rama derecha. Miren, S ancha en D1, S ancha en ABL, S ancha en B5, B6 y tiene una R terminal en D1, una R ancha. Pero esta elevación que tiene del segmento ST aquí que estamos observando, observen esa elevación que tiene aquí en B1, B2, B3, es de una elevación propia de un infarto anteroseptal en un paciente que tiene un bloqueo de la rama derecha de de His. No se les olvide, ¿cierto? No se les olvide. Miren, paciente hizo síncope, se levanta con dolor de pecho, llega con dolor de pecho, acude ya tardíamente a urgencias, el médico muy juiciosamente ve esto y lo remite como tal. Pero esto no se les vaya a olvidar, esto es completamente anormal en un paciente que tiene un bloqueo de rama derecho. Recuerden cómo sería un bloqueo de rama derecho, lo que hay es una depresión del segmento ST con T negativa y miren ustedes esta elevación del segmento ST es de un infarto agudo de miocardio anteroseptal con un bloqueo de rama derecha, ¿de acuerdo? Que se le hizo cateterismo y tenía una lesión definitivamente de la circunfleja, también tenía tenía una descendente anterior tapada y había un compromiso importante de la circunfleja. Y ya había, por supuesto, una alteración de la función ventricular, tenía una fracción de eyección de 45%,
Fue un poco tardío, desafortunadamente, la atención de ese paciente, pero definitivamente no lo vayan a olvidar. Y miren, es que es eso. Fácilmente uno se asusta porque hay un bloqueo de rama derecho. No tiene por qué haber una elevación del segmento ST en un paciente que tiene bloqueo de rama derecha en B1, B2, B3. ¿De acuerdo? ¿Listo? Aprendizaje, ¿cierto? Bueno, y este es bien interesante también porque un colega se asustó con este electrocardiograma de un muchacho de 32 años, consultó por un dolor de pecho atípico, pero le tomó este electrocardiograma y lo remitió. Lo remitió, ¿por qué? Porque miren, Q, que es la cuarta parte del complejo y es más ancha de un cajoncito. Miren, una Q profunda en 3. Ese hallazgo solo en 3 no es significativo, pero miren ustedes que lo vemos en 2, 3 y ABF. Hay Q en cara inferior. Entonces, ¿qué sería? Que ese paciente lo enfrentó el colega como si hubiera tenido una necrosis antigua de la cara inferior, a pesar de tener 32 años. ¿Ustedes qué? ¿Están de acuerdo con el colega? Adelante, opiniones, oigo opiniones. Pues miren ustedes, estas ondas Q patológicas en 2, 3 ABF. Miren la morfología de una R alta en B1. Entonces, necrosis antigua de la cara inferior en un chico de 32 años. Interesante, alguien dice, oiga, ¿será que está mal tomado? Los cables trocados, pero alguien está haciendo una propuesta muy bonita, muy bonita. Observen ustedes ese B2, muchachos, observen ese B2, ese B3, observen ese B4, observen qué pasa con ese PR. Lindo, ¿cierto? Ese muchacho lo que tiene es una pseudo Q. Esto que estamos viendo aquí es la onda delta negativa, dependiendo de donde esté localizada el gas anómalo. Entonces, un gas anómalo que está colocado, ahorita yo no me acuerdo exactamente en qué posición, te da una pseudo Q. Es una de las causas de pseudo Q. ¿Va? Entonces, este muchacho tiene estas Q que asustaron al colega, con toda razón, simplemente se aclaró al ver esta morfología en B1, B2, porque si yo tengo una R mayor que S en B1, recuerden ustedes las causas de R mayor que S en B1, hipertrofia ventricular derecha, ¿qué más? Wall, Parkinson, White, no lo olviden, infarto de cara posterior, que llamamos más bien infarto basal lateral. Son 3 cosas fundamentales para no olvidar como causas de R mayor que S en B1. Cuando ustedes vean esta imagen en B1, tienen que pensar en una preexcitación. ¿De acuerdo? Entonces, este paciente con estas derivaciones ya nos aclaró la duda, pero fíjense ustedes que si uno solamente mira este pedacito, se queda con la duda de que ese paciente tiene es una Q patológica que es una necrosis y llega con dolor de pecho, miércoles ya le arma uno la pelotera. No lo van a olvidar, ¿de acuerdo? La morfología de R mayor que S en B1 y con todo lo demás, no se les puede pasar una preexcitación, ¿de acuerdo? Bonito, ¿cierto? Bueno, bravo, muchachos. Bueno, esta semana, recuerden la recomendación que les he hecho. Y suscríbanse a ACG Corner. Quincenalmente les están enviando una lección nueva. Tienen posibilidades de entrar y ver las viejas lecciones. Ya está en español también. Entonces, esta semana nos mandó este electrocardiograma. Entonces, la pregunta es, viendo este electrocardiograma, ¿ustedes me podrían decir a qué cuadro clínico corresponde? ¿Qué tiene ese paciente? ¿Cómo sería el cuadro clínico de este paciente con este electrocardiograma? Si ustedes toman este electrocardiograma, tienen que pensar obligatoriamente en algo. Miren ustedes, inmediatamente ya algunos de ustedes están diciendo taponamiento cardíaco. Otro dice sarcoidosis. Buena esa.
Buena esa. Vean ustedes que están ustedes observando varias cosas muy lindas en el paciente. Una de ellas es un bajo voltaje generalizado. Tiene unos complejos que son menos de 5 milímetros en las derivaciones de miembros y menos de 10 milímetros en las derivaciones precordiales. Entonces, un voltaje muy bajito, ¿de acuerdo? Por eso sarcoidosis alguien estaba pensando, un hipotiroidismo alguien estaba pensando, pero cuando se ve juiciosamente y se ve esta alternancia eléctrica, ven ustedes el voltaje de este complejo, el voltaje de este, el voltaje de este, el de este, hay alternancia eléctrica. Entonces, esto, ante un bajo voltaje generalizado y alternancia eléctrica, la decisión es pensar en un taponamiento cardíaco y hay que ir a examinar al paciente y debe estar esas yugulares completamente repletas, los ruidos alejados y posiblemente debe tener un pulso paradojal y posiblemente tenga una hipotensión, toda la triada de Beck. Esta paciente, miren lo que tenía un derrame neural y un derrame pericárdico importantísimo secundario a un carcinoma de pulmón. Y la ecocardiografía, si ustedes entran a ICG Corden, van a ver lo lindo de esto que se ve bambolear, se ve ese corazoncito, miren, todo esto es líquido, este es el pericardio y todo esto es líquido, miren cómo bambolea, va de un lado para otro y por eso la alternancia eléctrica. Todo esto es líquido y uno ve en la ecocardiografía bambolear como un badajo de campana el corazoncito y por eso la alternancia eléctrica. Mírenlo, que es muy bonito en ACG Corners. Inscríbanse, que les va a llegar quincenalmente y es entretenido y es de muy buena calidad académica. Es el doctor Wellens y el doctor Farré, que son los que tienen este portal y es muy bonito y muy chévere, ¿cierto? Bueno, este electrocardiograma que les propuse se los mostré porque lo remitió un colega de México que le pidió la asesoría a uno de nuestros fellows, un médico general que estaba ejerciendo en México, estaba inquieto y le mandó este electrocardiograma para consultarlo con uno de nuestros fellows. Un paciente de 55 años con dolor característico, anginoso característico, y al llegar es paciente con factores de riesgo, con un dolor característico y se le toma este electrocardiograma. ¿Ustedes harían diagnóstico de infarto agudo de miocardio en este paciente con este electrocardiograma? ¿Ustedes dirían que este punto J está elevado, de que hay alguna alteración en el punto J? Oh, eh, eh, hay dificultades con el audio, que hay algunos que no están oyendo. Eso, recuerden ustedes nuevamente que en un hombre, para que sea significativo, el punto J tiene que estar por encima de 2,5 milímetros, en D2 y D3, y en las mujeres debe estar por encima de 1,5. Ya, no, a veces ve la dificultad que tienen los compañeros cuando hay esto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no se ve nada distinto. Es un electrocardiograma normal. ¿Qué harían ustedes si llega este paciente con 2, 3 horas de dolor de pecho y este electrocardiograma? ¿Cuál sería la conducta? ¿Cuál sería la conducta? Dolor de pecho característico. Eso, entonces el paciente, lo clave es pedir marcadores de necrosis y hay que estar tomando el electrocardiograma a la hora, a las 4 horas, mirar los resultados de los marcadores de necrosis. Pues más adelante el paciente volvió a tener dolor de pecho y miren el electrocardiograma. Ahí lo tienen. Entonces, al ratico, cuando estaban esperando los resultados de las troponinas, miren esto. Y ya resolvió cualquier duda que se pudiera tener. Ah, mírenlo, es un paciente que ya no nos queda la menor duda. Observen la T altísima en D3, no tan alta en D2 y mírenla en ABF. Y si uno tiene dudas de que aquí está elevado el segmento ST, no es sino que miremos lo que está pasando con D1 y ABL. Están deprimidas. Imperfecto, alguien lo propone. No se nos olvide tomar las precordiales derechas. Con todo gusto, ahí están. Entonces, aquí tenemos las precordiales derechas. Vean D1R, D2R, D3R. Lo que quería
el compañero que nos insinuó, ese paciente tiene una extensión importante a ventrículo derecho. ¿Lo ven? La trascendencia, esto es el aprendizaje. Llega este paciente y uno dice, no, este paciente yo creo que tiene pues, un dolor de pecho en estudio, pidió pues, los marcadores de necrosis y estuvo muy pendiente de los cambios electrocardiográficos y miren, esa paciente tiene una obstrucción completa de coronaria derecha. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante ya en el manejo de esta paciente saber que tiene un infarto de cara inferior y tiene una extensión a ventrículo derecho muy clara, de 3R, de 4R, de 5R, definitivamente. Entonces es una paciente para llenarlo de líquidos antes de pensar en darle cualquier sustancia vasodilatadora. Y es un paciente que hay que remitir para tratar, fíjense lo rápido que está el paciente para lograr darle una trombolisis si está en un sitio lejano o una coronariografía. Esta paciente estaba en un sitio muy lejano de un sitio de hemodinámica, se le hizo trombolisis exitosa, el paciente mejoró el dolor y mejoró el segmento ST. Aprendizaje también muy interesante, ¿cierto? Recuerden bien la ubicación de las precordiales derechas. D1R es exactamente igual a D2. D2R es exactamente igual a D1. D4R, línea medioclavicular en quinto espacio intercostal. D3R entre los dos. Y de aquí se va en forma horizontal B5R y B6R. ¿De acuerdo? Entonces, la que más información da es esta. Pero fíjense ustedes, cuando vemos esto, todo el compromiso que hasta aquí claro, el B5R, B4R, una Q clara y esa elevación del segmento ST. Entonces, no dejar de tomar precordiales derechas, no dejar de tomar las derivaciones posteriores, cuando estamos viendo en B1 y en B2, recuerden que si uno ve el paciente ya con dolor de pecho y en B1, B2, alcanzamos a ver esto, sobre todo una R alta, un segmento ST deprimido en B1, B2, tenemos que tomarle las derivaciones posteriores, B8, que está en la punta de la escápula, B7, entre la línea axilar posterior y B8, y aquí estaría la columna, B9 está entre el B8 y la columna, ¿de acuerdo? Eso, entonces, hay una pregunta muy interesante sobre la parte técnica y sería la siguiente. Ustedes pueden poner al paciente en un decúbito lateral, la acuestan de medio ladito, entonces las chupitas que estaban en B4, B5 y B6, entonces la colocan en B8, B9 y B7. Entonces, esas chupitas las pasan a la parte posterior con el paciente en decúbito lateral derecho y toman normalmente el electrocardiograma, pero haciendo lo que hace este colega. Ven ustedes que aquí pone muy claramente B1R, B2R, B3R, informa que tomó las precordiales derechas, y en el caso de haber tomado las derivaciones posteriores vas a poner B7, B8 y B9. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? El colega que preguntó sobre esa parte, ¿está resuelto? Bueno, muy, muy linda esta casa, muy bien. Listo. Esta fue una pregunta que me hizo un colega que me parece que es interesante para cómo afrontar un caso clínico, pero él estaba con esa dificultad. Me dijo, profe, vea, tengo un paciente con un EPOC, consulta por mareos. Me dice un colega que yo creo que tiene un bloqueo AB, pero ese paciente no está bradicárdico, dígame, ¿por qué el colega piensa que tiene un bloqueo AB? Dígame, aquí tenemos el electrocardiograma, tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Aquí tenemos B1, pues hay una sístole ventricular. Miren B1, B2, B3, B4, B5, B6. Oigo opiniones. ¿Qué es lo que está pasando con este paciente? El colega empezó a buscar, o seguramente, eh, primero vio que una frecuencia de 300, 150,
100 como 130 y empezó a como a buscar onda P y por aquí empezó como a ver, recuerden ustedes que D1 es una derivación maravillosa, ¿lo ven? Eh, Aquí vemos unas extrasístoles ventriculares y cuando hay extrasístoles ventriculares todo depende de muchas cosas. Función ventricular, sintomatología, si el paciente es coronario o no, ¿cierto? Entonces, vean ustedes lo bonito. Este paciente tiene esto, está disparándose con una frecuencia, miren aquí la frecuencia, tiene 300, 270, 250, como 230. Entonces, muy probablemente lo que tiene este paciente es una taquicardia atrial con disociación, porque miren ustedes cómo está disociado. Por un lado va las ondas P y por otro lado van los QRS. Entonces el colega tenía toda la razón en decir, más que hablar de bloqueo hay una disociación. Por un lado va el complejo QRS que muy probablemente se está formando en el tejido de unión y está esa taquicardia atrial que se está disparando a 250, 230 por minuto. Uno habla, y alguien lo propuso como un posible flotter, cuando está más de 250, uno considera flotter atrial. Cuando está menos de 250, como en este caso, probablemente es mucho más preciso hablar de una taquicardia atrial disociada, ¿de acuerdo? Entonces, vean qué tan bonito, y el aprendizaje es ese, es siempre que estén viendo ustedes un paciente con trastornos del ritmo, échenle miradita a B1, que B1 da una información supremamente valiosa para uno poder hacer un diagnóstico de lo que está pasando. Miren juiciosamente, no se pongan a pintar el electrocardiograma, tómenle una fotocopia o tomen una fotografía con el celular y hacen esto con un Calviter o lo hacen con una, un papelito donde van encontrando las ondas P, ¿de acuerdo? Ese paciente fue remitido y se hizo un estudio electrofisiológico y se resolvió el problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Es decir, cuando estamos hablando de bloqueo AB, es que definitivamente hay una P que está disparándose a un ritmo propio de la aurícula, ¿cierto? No en una taquicardia como el que estamos ahorita, y el complejo QRS va a una frecuencia propia de él, dependiendo de que se esté generando el latido de escape. Y entonces vamos a encontrar, y es la parte interesante de mirar en un paciente radicárdico el cuello, porque te vas a encontrar muy probablemente ondas T que coinciden con el complejo QRS y esto te hace aparecer ondas A en cañón y te hace inmediatamente tomar el diagnóstico, bradicardia con ondas A en cañón ocasionales, te dice ese bloqueo es un bloqueo AB de tercer grado. ¿Ok? Bueno, a ver, les muestro este último que alcanzamos de pronto a verlos. Yo creo que ya sí no alcanzamos a verlo, pero se lo voy a mostrar de todas maneras. Entonces, te estaba contando que el colega se preocupó por estas T negativas y aquí nuevamente es trascendente ver el electrocardiograma previo. Es un paciente que si tenía una hipertrofia ventricular izquierda por una estenosis aórtica que requirió reemplazo valvular, muy seguramente estos cambios son secundarios a la cirugía o los tenía previamente el paciente, no son de tipo isquémico, lo más probable. Pero lo importante de tener un electrocardiograma previo. Bueno, jóvenes, creo que hemos completado nuestra tarea de hoy. Eh, Esto queda grabado. Les mando a todos el mensaje de contándoles cómo vamos a tener el enlace para ver la grabación, si quieren ver la grabación o si la quieren compartir con algún compañero. Y van a estar todas las grabaciones de Hablemos de electrocardiografía en un solo lugar de aulas abiertas. ¿De acuerdo? Y la propuesta es que se nos convierta en un hábito que el primer miércoles del mes estamos haciendo este foro donde discutimos electrocardiogramas que han aparecido en el último mes. Todos son electros, como ven ustedes, de este último mes, remitidos por ustedes. De todas maneras, chéverísimo, mándenme los electrocardiogramas.
Ustedes ven que aquí no identificamos a nadie, no podemos hablar de que alguien lo hizo muy bien o lo hizo mal, porque estamos aprendiendo de esta vaina, ¿de acuerdo? Entonces, y luego les envío dónde encuentran las conferencias. Es en aulas abiertas, si me ponen la URL a aulas abiertas y allí buscan Hablemos de Electrocardiografía, pero luego les mando yo el enlace para que lleguen directamente, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, una magnífica resto de noche, muchas gracias por la compañía y los espero que esto se convierta en un hábito y que empecemos a hacer una comunidad muy bacana. Escríbanme, comenten, y hagan observaciones y mándenme el electrocardiograma, ¿de acuerdo?